Existe dentro de la cultura de cada pueblo diversos elementos que dotan a las sociedades de identidad, es decir, un sentimiento de pertenencia con respecto al grupo social, instituciones y costumbres, por mencionar algunos. El denominado boom latinoamericano se inserta en ese sentimiento de pertenencia regional, pues, como veremos, abarca aspectos más allá de la literatura. Lo hace dentro de las costumbres del pueblo hispanoamericano, dentro de la historia de los países, marcados por la violencia y represión del siglo XX, además de otros aspectos de la dimensión social que enmarca a América Latina. Definir qué es, o mejor dicho, qué fue el boom latinoamericano, resulta ser una tarea laboriosa, debido a los múltiples enfoques que se le ha dado a las ideas plasmadas en los libros. En otras palabras, no existe algo concreto con lo que se pueda relacionar al boom latinoamericano, porque contiene variantes, influencias, puntos de quiebre y de diálogo. Sin embargo, me esforzaré por ser lo más detallado posible. Comencemos por los puntos en común. El cronotopo de las obras del boom latinoamericano, es decir, el marco espaciotemporal en el que se desarrollan las obras, son productos de la realidad por la que América Latina atravesaba en esos momentos. Momentos en los cuales atravesaba una crisis de violencia, perpetrada por las instituciones gubernamentales, así como la influencia de terceros en asuntos nacionales, sin dejar de lado la privatización extranjera y los movimientos insurgentes y revolucionarios. Otras características de las obras enmarcadas dentro del boom son las representaciones superpuestas de lo real con lo mágico, dando lugar a la categoría que conocemos como realismo mágico, o lo real maravilloso, en la definición de Alejo Carpentier. El lenguaje empleado dentro de las obras suele ser coloquial y sumamente regional, debido a que suelen ser narrados desde la cotidianidad de los personajes. En este sentido, también se exploran las costumbres de los pueblos en donde las historias suelen desarrollarse. De hecho, por mucho tiempo, se tuvo la noción de que las obras entraban dentro de la categoría de costumbrismo literario. Como último punto dentro de las características que se pueden encontrar dentro de las obras, tenemos la exploración subjetiva de los fenómenos históricos. Los acontecimientos se narran desde un punto de vista particular, pese a que el personaje sea parte de un movimiento colectivo, esté consciente de este hecho o no. Ahora que sabemos qué tienen en común las obras del boom, pasemos ahora a revisar las influencias literarias que permearon a la literatura latinoamericana. El boom tiene influencias de diferentes corrientes literarias. Uno de ellos es el romanticismo. El romanticismo, pese a tener sus orígenes en el siglo XIX, surgió como contraposición al realismo literario de la época, en donde se relataba de manera cruda los acontecimientos de las obras. De hecho, el término romantic se usó por primera vez en el siglo XVII, y se usaba de manera peyorativa para burlarse de los relatos en extremo fantasiosos. Dentro del contexto latinoamericano, el romanticismo se asoció a las luchas sociales, debido al estado en crisis del continente. Existió un sentimiento de lucha, el cual era motivado por el cambio, además de un anhelo de bienestar generalizado. Dentro del marco romántico del boom, existe la novela política reaccionaria, que busca denunciar los abusos cometidos por las instituciones autoritarias, así como señalar a los individuos que sirven como símbolos de estos males sociales. Aquí se encuentran autores como Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Rulfo, Fuentes y Garro. Por otra parte, otro género que influenció a las obras del boom fue el surrealismo. El surrealismo europeo surgió como respuesta a la Primera Guerra Mundial, pues fue un movimiento que enmarcaba la subjetividad y la irracionalidad. Por lo tanto, es otro movimiento que hace una ruptura con lo real. Sin embargo, también se puede definir como otra forma de representar lo real. Me explico. Antes de la Primera Guerra Mundial, estaba determinado que el crecimiento económico y la razón eran la forma ideal de medir el progreso de una civilización en los países industrializados.
Con el trauma de la posguerra, se llegó a la conclusión de que esos aparatos eran insuficientes para medir el progreso, por lo que la forma de medir la realidad y el progreso estuvo determinada por procesos psicológicos, especialmente los freudianos. Uno de los escritores representativos del surrealismo dentro del boom es sin duda Julio Cortázar, pues juega con el lenguaje metanarrativo, cuestionándolo y reinventándolo al mismo tiempo. En otras palabras, tal como acabamos de ver, Cortázar reinterpreta la realidad de otra forma, siendo surrealista, pero entrando dentro de la coherencia narrativa. A forma de conclusión, hemos observado que la importancia del boom se encuentra en su manera novedosa de narrar las historias. Se formó un nuevo modelo cultural que penetró en Europa, siendo el viejo continente influenciado por América Latina y no al revés como sucedería normalmente. Desde luego, también las editoriales tuvieron que ver dentro de la difusión de las obras. Solo sobra decir que el boom latinoamericano fue revolucionario, tanto a nivel cultural como social.